lo que quiera. Entonces, para eso nos acompaña David, yo, ingeniero, pero además que tiene, creo, varias experiencias validadas de cómo realmente manejar y lograr la tecnología. Los comentarios de esta presentación van a estar a cargo del ingeniero Sergio López. Y la sesión durará más o menos 1 hora. Así que un aplauso para David, por favor. Gracias, profesores. Bueno, el título es Análisis del suelo, entonces vamos a ver qué sí nos sirve el análisis del suelo, qué del análisis del suelo nos sirve, porque muchas veces se dice, no fertilizo porque no tengo el análisis del suelo, o no le puedo recomendar al agricultor porque no tiene su análisis del suelo. O le decimos al agricultor, si no tienes el análisis del suelo no te puedo recomendar nada. Entonces ahora quiero ver cuánto sí nos interesa, cuánto no nos interesa el análisis del suelo, o qué es lo importante del análisis del suelo. Vamos a ver también la fertilización, cómo es la respuesta en la planta, no solo en el rendimiento, sino también en los análisis foliares y cuándo nos sirve también el análisis foliar, ¿no? Porque a veces como que al ser agrónomos no somos los ingenieros y no vamos a recomendar si no tenemos un dato concreto, numérico, escrito en un papel, ¿no? Y que venga de un laboratorio. Y si no es así, preferimos no recomendar. Me decía el doctor Esmembia García hace muchos años, cuando yo era alumno, decía, y ustedes van a la sierra y se encuentran con el papero y le dicen, si no tienes tu análisis del suelo, no te puedo recomendar nada. Y en ese entonces, pues hacer el análisis del suelo, tomar la muestra, enviarla a Lima 8 días o 7 días, una semana más para que salgan los resultados y una semana más para que regresen los resultados al papero, pues ya el papero ya sembró la papa hace rato, ¿no? Ya abonó y todo. Entonces nos quedábamos sin recomendar. Y nos decía, entonces no puedes recomendar, no puedes esperar al resultado del análisis de suelo para empezar a recomendar. Vamos a hablar también de los rendimientos que se pueden hacer cuando nosotros usamos una fertilización adecuada en el cultivo de café. Bueno, para familiarizarnos todos, voy a hablar del pH primero, porque voy a hablar del pH del suelo, pero aquí la mayoría, la mitad, no sé, pero hay muchos dedicados a la comercialización del café, y entonces sí, de repente estamos más familiarizados con el pH del café, ¿no? Del pH de la bebida. Y acá presento entonces este estudio para tener en cuenta el pH. La definición exacta es el logaritmo de la inversa de la actividad de los iones hidrógeno. Casi nadie usa esta definición, es muy de ciencia, y para que sea más fácil, se define en términos de la concentración de iones hidrógeno. Entonces se dice es el logaritmo de la inversa de la concentración de iones hidrógeno. Bueno, por fin, cuando es más ácido, hay más iones hidrógeno, cuando es más alcalino, hay menos iones hidrógeno. En el café se puede ver en el tostado y se puede relacionar, estos surcoreanos hicieron un estudio y relacionaron el pH que salía del grano tostado con el color que tenía el grano. Y bueno, y cuanto más lo tuestan, más va aumentando el pH que obtienen. Entonces esto solamente para enfocarnos en la idea del pH, ¿no? Que nos indica la acidez. También en el suelo entonces tenemos este pH. Para mí, cuando tengo un análisis de suelo, sobre todo para café, esta es la variable y el parámetro más importante que tengo que tener en cuenta. Básicamente el único, y después le seguiría la textura, porque el café no da bien en suelos arcillosos, es más fácil que le den enfermedades radiculares por la acumulación de exceso de agua. Pero el más importante de todos para mí es este pH. La literatura puede señalar un rango distinto, 5 a 6. Yo he visto en la práctica creciendo bien el café desde 4 a 6.5. No prende cuando lo trasplantan en un pH menor de 4. Si lo van a trasplantar en un pH de 3.8, tienen que agregarle 50 gramos de cal agrícola al hoyo para que el café pegue, ¿no? Así como este campo de aquí. Este de aquí tenía un pH de 3.8 en San Ignacio, le han agregado 50 gramos de cal agrícola y sí, el café prende bien. ¿Cuál es el problema del sobreencalado? ¿Cuál es el problema que ocurre cuando el pH del suelo es mayor a 6.5?
Esta deficiencia de hierro no solamente ocurre cuando el pH es 7, 7.5. Esta deficiencia de hierro ocurre cuando el pH ya está en 6.8. Entonces 6.5 es el máximo pH que yo voy a aceptar para sembrar el café. Si yo no tengo el dato del pH del suelo, mejor no siembro. Porque después, cuando la planta no toma hierro, esta es la deficiencia y se observa como una clorosis intervenal, las venas permanecen verdes. Pero esa planta no hace buena fotosíntesis. ¿Por qué? Porque el hierro es un cofactor de las enzimas que se encargan de producir la clorofila. ¿Qué va a pasar? No solamente no hay clorofila en las hojas, los granos que van a salir de esta planta que presenta esta clorosis van a ser amarillos, no van a ser granos verdes. ¿Por qué? Porque el resto de clorofila que todavía queda en el grano y que le va a dar ese color verde, pues ya no está, porque hay menos clorofila. ¿Qué significa que hay menos clorofila? Significa que la fotosíntesis no es óptima. Si no es óptima la fotosíntesis, tampoco va a haber buena producción de ácido clorogénico. Y el ácido clorogénico va a tener que ver con las características que le dan la calidad a la taza del café. Entonces, por esto este café que sale amarillo no se exporta, siempre lo rechazan. ¿Por qué? No es porque sea amarillo solamente, sino porque no tiene el ácido clorogénico y por eso sus características organolépticas al momento de obtener la taza no van a ser óptimas. Entonces, el parámetro que yo necesito saber para sembrar café es el pH del suelo. Ese es el parámetro más importante. ¿Por qué? Porque acidificar un suelo después cuesta mucho trabajo. Ahora vamos a hablar de la materia orgánica. La materia orgánica es la fuente principal de nitrógeno para el cultivo, para cualquier cultivo. La fuente principal del suelo, la natural, la fuente natural. Y vamos a ver qué tanto es importante esta materia orgánica para el cultivo de café y cuándo se refleja en la concentración de nitrógeno en hojas. Cuando hablo de la materia orgánica del suelo, es la materia orgánica estable del suelo. No estoy hablando de las hojas, no estoy hablando de las ramas. Las hojas tienen un promedio de nitrógeno que, digamos, está alrededor del 2%, 2.5%, si quieren, en plena cosecha de repente baje hasta 1%. Y la cantidad de carbono que tiene va a ser mucho mayor, va a ser de 40%, 46%. La relación de carbono-nitrógeno en las hojas es mayor a 20%. Para que yo tenga una mineralización del nitrógeno, es decir, para que la materia orgánica finalmente me esté dando nitrógeno al cultivo y no le esté quitando nitrógeno al cultivo, la relación tiene que ser menor que 20. En el caso de las ramas de poda, que qué bueno si se quedan en el campo, van a contribuir a que aumente la materia orgánica, pueden tener una relación carbono-nitrógeno de 40:1. ¿Eso qué quiere decir? Que van a empezar a quitarle el nitrógeno al cultivo. Está bien, una vez que estén descompuestas como materia orgánica del suelo, le van a dar nitrógeno al cultivo. Pero mientras tanto se lo quitan. ¿Por qué se lo quitan? Porque los microorganismos que se encargan de transformar la materia orgánica vegetal fresca tienen una relación carbono-nitrógeno en sus cuerpos de 8:1. Van a usar 35% del carbono de cualquier materia orgánica descompuesta o no descompuesta y 65% para respirar. El resto va a formar parte de su cuerpo, pero van a necesitar ese 1 por cada 8 de carbono. Entonces, cuando tienen 8 de carbono, necesitan 1 de nitrógeno y por eso van a fijar nitrógeno y van a competir con el cultivo. Una vez que esté descompuesta la materia orgánica, llámese hojas y ramas, recién va a cumplir con esta relación de tener 5% de nitrógeno. Por eso es que cuando muestramos suelos, siempre nos dicen, saquen toda la hojarasca de la zona donde van a muestrear. Esa es la razón, porque la hojarasca y la materia orgánica del suelo tienen concentraciones diferentes de nitrógeno. Entonces la hojarasca se tiene que transformar todavía en la materia orgánica del suelo y la materia orgánica del suelo es la que nos va a dar el nitrógeno para la planta. ¿A qué velocidad nos da ese nitrógeno? Depende de la temperatura de la zona.
hay diferentes coeficientes de mineralización. A 10 grados se va a mineralizar 1% por año, a 20 grados 2% por año y a 4 grados, a 30 grados centígrados 4% por año. Entonces la mineralización va a depender de la temperatura. Ahora vamos a ver estos datos de campos demostrativos que hemos empezado en 2023. La materia orgánica en el suelo. Este es el suelo que tiene menor concentración de materia orgánica en los campos que estamos llevando como campos demostrativos en San Ignacio, y tiene 2,4% de materia orgánica. Este está en Campana y tiene 6,8% de materia orgánica. Este de Chamaná tiene 4 años y este de Campana 2 años. Y vean cómo está el porcentaje de nitrógeno en hojas. 2,6% para Chamaná, 2,4% para Campana. ¿Por qué les muestro esto? Porque para que veamos, ¿no?, cuánto influye realmente. O sea, yo dependo del análisis de suelo para poder recomendar algo. Se han aplicado 60 gramos por planta en Chamaná, 90 gramos por planta en Campana. Y los resultados son similares. Si es que vamos a la estadística, van a ser similares, pero incluso un poco menor para Campana. ¿Por qué? Porque por más que nosotros manejamos rangos cuando tenemos análisis foliares y análisis de suelo, por ejemplo, el nitrógeno óptimo, señala Sadellán de Cenicafé, tuve el gusto de conocerlo porque vino a Perú hace un poco más de 10 años. Él es el líder de fertilidad de suelos en Cenicafé. Pues señala que el nitrógeno óptimo va de 2,36 a 2,78%. En todos los casos estamos dentro del rango. En San Martín sí estamos un poco altos, pero ¿cuál es el punto? Que depende también de la variedad, depende de la edad del cultivo, depende de la densidad. Por eso el agrónomo que tiene el análisis foliar tiene que ir al campo, porque una planta más grande, pero con una concentración menor de nitrógeno, puede estar tomando más nitrógeno que una planta más chica con una concentración mayor. Entonces, el análisis de suelo pues me dice que tengo materia orgánica a ciertos niveles. Se ha aplicado Polimás Café en todos los campos y el nivel de nitrógeno en hojas pues está dentro del rango óptimo, y en San Martín incluso está un poco más allá del óptimo, pero tengan en cuenta que es una planta de 3 años, todavía no ha alcanzado su máximo desarrollo, todavía está creciendo. Ahora voy a hablar del fósforo. No sé cuántos son agrónomos aquí, pero muchos hemos visto los análisis de suelo famosos. En la parte de atrás dice rango bajo, menos de 7 ppm, medio 7 a 14 ppm, alto más de 14 ppm. Bueno, cuando hacía la maestría de suelos, el ingeniero Tomasini y yo interpreté, bueno, 7 ppm por 2 millones de kilos que pesa la acaparable, tengo 14 kilos de fósforo por hectárea. Dijo, sí, es que eso así no es. Para empezar, esto lo han desarrollado para maíz en Estados Unidos. ¿Y qué significa bajo, medio, alto? Bajo significa que sí hay respuesta a la aplicación de fósforo. Medio significa que tal vez haya respuesta a la aplicación de fósforo. Y alto, que tal vez no haya respuesta a la aplicación de fósforo. Y eso es para maíz en Estados Unidos. Colombia lo ha hecho, Cenicafé lo ha hecho para café en Colombia. Ahora, tampoco me dice en cuánto tiempo está disponible, porque lo que yo uso es un extractante. Yo no estoy usando el método de Olsen, que es el que usamos normalmente aquí en Perú. Uso un extractante que extrae todo el fósforo que puede tomar la planta, pero no me dice en cuánto tiempo puede tomar la planta. Hicimos pruebas en arroz, y si es un cultivo precoz, necesita un nivel mayor que un cultivo que tiene un largo periodo. Entonces, esa interpretación de cuándo hay respuesta a la aplicación y cuándo no hay respuesta a la aplicación, se tiene que calibrar en cada cultivo y probablemente en cada variedad. No es que
por yo saber que ya tengo menos de 7, sí o sí le tengo que aplicar. Vamos a ver cómo reacciona el café. Aquí tenemos distintos niveles de fósforo disponible. Este valor de 0,10 es el más bajo. Y se tiene 0,15% de fósforo en hojas. El nivel más alto de fósforo disponible que tenemos en estos campos demostrativos es 10,56. Y la concentración de fósforo en hojas es 0,21. Por más que la concentración de fósforo disponible en el suelo duplica, o más que duplica, lo que tenemos en Chamanal o en Peringos, la concentración en hojas no llega a superar, la de San Martín no llega a superar ni a la de Peringos ni a la de Chamanal. Entonces, voy a depender de mi análisis de suelo para empezar a fertilizar, para empezar a abonar el café. Le voy a decir al agricultor, no, en el proyecto tenemos que incluir todos los análisis de suelo con todos los detalles, porque si no, no te puedo recomendar nada. Pues no, porque con tal que yo aplique una mezcla balanceada que tenga el fósforo que el cultivo necesita, pues voy a tener el nivel de fósforo dentro de un rango adecuado. Pues no tenemos estos rangos definidos para Perú todavía, por eso estoy usando los de mi amigo Sadellán, y estamos en, bueno, el óptimo que recomienda es de 0,14 a 0,20%, y pues estamos entre 0,15 y nos vamos hasta 0,22. Otro punto, me dicen, pero Morimás Café es un 27-20, 7% de fósforo es muy poco. ¿Y es muy poco en base a qué? No, es que a la gente le parece muy poco. Hay un 20-20, hay un 15-25, ¿no? Tenemos, algunos ponen más papa en el café porque les gusta que tenga mucho fósforo, ¿no? Como tiene 25% de fósforo, le ponen más papa. A otros les gusta el 20-20 porque sí, es más famoso. Y sí, pero todo esto como el más café ya estamos dentro del rango óptimo. Entonces la pregunta es, uno, ¿le metemos más fósforo a la mezcla? Y lo otro es, realmente, ¿hasta qué punto? Yo no digo que no usen análisis de suelo, pero ¿hasta qué punto vamos a depender de tener el análisis de suelo para poder recomendar algo? Y tenemos potasio. También lo mismo, la clasificación, menos de 100, 100 a 240, más de 240 miligramos por kilogramo. Y veamos cómo están los resultados en este campo. Sí, el campo que tiene la concentración más baja de potasio disponible, 38 ppm o 38 miligramos por kilogramo, que es la forma correcta de enunciarlo actualmente, pues tiene 1,6%. Y Chamanal, que tiene 213 miligramos por kilogramo de potasio, tiene 1,88. Pero Campana, siendo el que tiene la menor concentración de potasio, no tiene la menor concentración de potasio en hojas. Entonces, ¿hasta qué punto yo dependo de mi análisis de suelo para poder empezar a fertilizar el café? Y en todos los casos, bueno, el óptimo es 1,58, 2,15, y en Peringos dice 1,02. Hay otro detalle. El café consume mucho potasio y estas muestras de hojas se han tomado en abril y ya están en plena cosecha en Peringos. Peringos es un campo que tiene 8 años de edad, a diferencia de los otros que todavía están creciendo. Chamanal ya tiene 4, pero en Peringos sí ya se tienen cosechas comerciales. En 2023 y 2024 se cosecharon 30 quintales en cada año. 2024 no fue un buen año, aún así se cosecharon 30 quintales y este año estamos en plena cosecha. Como la cosecha se lleva mucho potasio, pues vemos que las hojas ceden ese potasio. Ahora, ¿cuánto realmente necesita el café? Entonces, ¿qué es lo que más me importa cuando yo fertilizo café? Lo que me interesa más entonces es la extracción del grano, lo que va a extraer el fruto. Eso es lo que me importa más. Y en total vemos que para 2.500 kilos de café almendra necesitamos 77 kilos de nitrógeno. Entonces, ¿por qué aplicamos 200 kilos de nitrógeno cuando aplicamos
1000 kilos de Morimás Café, porque la mezcla es 27-20. ¿Por qué aplicamos 200 kilos de nitrógeno? Uno es la eficiencia del nitrógeno cuando lo aplicamos. La eficiencia del nitrógeno cuando este se aplica es del 50%. Entonces eso quiere decir que yo tengo que aplicar aquí el doble, 150 kilos de nitrógeno. Y eso para considerar la cosecha. Esta campaña también necesito crecimiento de ramas, necesito crecimiento de hojas. Sobre esas ramas viene la cosecha del próximo año. Entonces también estoy agregando nitrógeno para esa cosecha. Tenemos el fósforo. Y bueno, me insisten de que le agregue más fósforo a la mezcla, que tiene 7% nada más. ¿Y cuánto se lleva el grano? El grano se lleva casi 12 kilos de fósforo como P2O5. O sea, bien poco. Lo demás está regresando al campo. Claro que se tiene que descomponer, pero regresa al campo. ¿Cuál es la eficiencia del fósforo? La eficiencia del fósforo cuando yo lo aplico es del 25%. Por eso que tengo que aplicar por lo menos unas 4 veces más. Y esto para considerar solamente los frutos, el grano. No estoy considerando las ramas y las hojas. Y en el caso de la almendra, pues se lleva más potasio que nitrógeno, 111 kilos, y la eficiencia del potasio tampoco es 100%. La eficiencia del potasio es del 75%. Por eso es que en todos los casos, en nitrógeno, fósforo y potasio, nosotros aplicamos más que solo lo que se lleva a la cosecha, y de paso que estamos ayudando también al crecimiento vegetativo necesario para el próximo año. Bueno, como les decía, Morimás Café tiene 720, ya está más de 20 años en el mercado. Hace 2 años Gerardo me dijo, sí, pero el rendimiento del torneo nacional no aumenta mucho. Sí, pero casi no abona, pues. ¿No? Entonces, ¿cómo va a aumentar? ¿No? O sea, no seríamos primeros exportadores de arándanos en Perú si nadie abonara, pues, el arándano. Se abona. Y es súper fácil, esto no hay que hacer ningún cálculo de fertirriego proporcional y ver cuántos equivalentes van a caer por gota de agua. Pues ya está la mezcla hecha, se hace un surquito, bueno, es súper fácil, pero claro, cuando uno lo va a hacer cansa, ¿no? Me ha tocado hacerlo y sí, cansa. Hay que hacer un surquito de 1 metro de largo con 5 centímetros de profundidad. ¿Y por qué la profundidad? Para que lo tome la planta, a veces hay raíces superficiales. Más esa profundidad es para que haya suficiente tierra para tapar el fertilizante, ¿no? Porque cuando yo le reclamaba a los obreros que me ayudaban, oye, ¿por qué no tapas bien el fertilizante? Me decía, no, es que no me deja tierra. Y yo no lo entendía hasta que me faltó un obrero y me puse a tirar yo el fertilizante y dije, ay, porque no hace suficientemente otro huequito y no hay tierra para tapar luego. Entonces, sí, le tienen que decir al que hace el surquito, pues que le deje tierra, uno, para que entre bien el fertilizante y se pueda tapar por si acaso no llueva mucho y hay algo de sequía en algún momento y se pueda volatilizar la urea. Pero normalmente si lo aplican en suelo húmedo y se tapa, no pasa nada. Cuando la dosis es súper fácil, no necesitan una balanza, yo lo he empezado varias veces, la mezcla en medio carrito de atún da 100 gramos. Es súper práctico, ¿no? Y todo el mundo consigue un carrito de atún en las zonas cafetaleras. Ahora, influye en el rendimiento. Aquí nos vamos a plantas en plena producción. Vamos a ver qué tanto influye en el rendimiento la concentración de materia orgánica que tanto nos preocupa, porque es la que da nitrógeno, ¿no? Esto es en La Manga, todo esto es en San Ignacio. Un suelo con 0,7% de materia orgánica, claro, el primer año, pues no van a esperar que el primer año que abonan le mejore el rendimiento, ¿no? Si nunca abonan en su vida, si la planta está toda paloteada, si el campo está hecho un monte, pues ese campo recién lo van a arreglar, ese campo, el primer año recién lo van a arreglar. Es como que lo mandan al gimnasio recién, ¿no? Entonces, ese primer año de hierban, podan, y pues el rendimiento de repente le sale así, 12 quintales. ¿No? Pero no se desanimen, porque ¿dónde crece la cosecha de café? La cosecha de café crece en las ramas que crecieron el año anterior. Entonces el segundo año mejora a 28
el otro campo mejora 20, y el tercer año el campo de Calabazo dio 37 y el campo de La Manga dio 49. Parece que depende más de cómo lo maneja y quién lo maneja y cómo está la densidad de plantas que de la materia orgánica realmente. Entonces, ¿cuánto influye mi análisis de suelo para tener un buen rendimiento? Pues yo seguiré insistiendo en que se preocupen principalmente del pH. Todos estos suelos están entre 4,98 y 6,3, o sea, entre 5 y 6,3 de pH. Ahora, ¿cuánto influye el fósforo? Tenemos este de Peringos que tiene 1,9 miligramos por kilo de fósforo y este de La Manga que tiene 9,3, y el de Peringos llega por lo menos a 45 quintales por hectárea y el de La Manga a 49. Sí, me van a decir, sí, pero le ganó por 4. Sí, pero vean la diferencia en fósforo disponible en el suelo, ¿no? Entonces, ¿cuánto me limita mi análisis de suelo? ¿O cuánto me limita no tenerlo para yo dejar de abonar y llegar a 45 quintales? Veamos el potasio. El campo que tiene más potasio es este de Peringos, 196 miligramos por kilo, o 196 ppm, y el de Cesara 45. Sin embargo, en Cesara se llegaron a 55 quintales y en Peringos a 45. Pues no me estoy yendo contra los análisis de suelo, si son útiles, nos sirven de referencia, pero hasta qué punto dependo yo de ellos, como que si no los tengo no sé cuánto aplicar. Yo puedo aplicar de acuerdo a la extracción del cultivo. Por eso funcionan las fórmulas para cultivos, porque se hacen en función de la extracción del cultivo y se le da al cultivo lo que necesita. Y podemos ver que en Cesara se llega a un rendimiento mayor que en Peringos, que tenía más potasio. Bueno, gracias por su atención. Es fácil usar Molimás Café y pueden subir los rendimientos rápidamente. Gracias David, gusto verte nuevamente. Cada año nos vemos, creo que Gracias, Omar. Me verdad es una clase magistral en 20 minutos, creo, de apología, fertilización de suelo, ¿no? Creo que todos los que hemos pasado por esas clases hemos recordado mucho a nuestros profesores. No, felicitarles, pero digamos, obviamente sí la agricultura en el Perú, como lo sabe alguien de Molino, no me acuerdo cuál es su nombre, Nuestro gerente Reinaldo. Ahí está. ¿No? ¿Qué tan importante es este tema de la fertilización y cómo, a pesar de tantos programas y proyectos y también de la Secretaría del Estado, no pasamos los 700 kilos a nivel nacional? Sin embargo, Jaén, la zona de San Ignacio, esa zona puede ser que sienta un poco más avanzado que el centro de San Martín, mucho más que la zona sur del país. Y eso es una gran limitante, ¿no? Y felicitar a Molino porque viene haciendo investigación respecto a todos estos temas de fertilización. Por ahí tengo un par de preguntitas. Una, respecto si han podido hacer análisis en comparación de variedades. Las nuevas variedades, digamos, que están ingresando al país, como la Batal, Parainema, Marcelesa, Pipí, Pucarapeclo, son variedades que están respondiendo muy bien a mayor tolerancia de pronto a la roya, ¿no? Que es el principal problema del país, ¿no? Y si ustedes han podido determinar, porque Parainema, por ejemplo, es una variedad que responde muy bien, pero a una alta demanda de fertilizantes. Si eres un productor que no tiene muchos ingresos económicos, mejor no te metas a Parainema. Y se han podido hacer ese tipo de estudios por variedad. Y la segunda sería, obviamente, cuando nos vamos a las sesiones de catación, siempre nos dicen, pucha, este café le falta esto, no abono bien. ¿Han podido buscar una relación o correlación entre fertilización y de pronto, si sabemos que el potencial de la variedad de café es tanto, por ejemplo, el potencial del Parainema, 85 puntos, pero si es que por hacer una variedad puede ser cualquier otra, ¿no? Si han podido ustedes hacer una correlación entre fertilización y puntajes de tasa o perfiles de café, que ahora más se habla de perfiles que de puntaje. Gracias, David. Gracias, Omar. Gracias. Justo Parainema ese era el último campo que mostraba. El de la última hilera era Parainema y me das una buena respuesta, ¿no? En uno de los casos salía que la concentración en hojas era la menor
y la concentración de nutrientes en suelo no era la menor. Y puede ser por lo que tú dices, que es más exigente en nutrientes, ¿no? Y por eso cada variedad se tiene que estudiar por separado. Lo otro es que sí estamos evaluando tasa, todos los demás eran catimor. Y en el caso de catimor, pues son plantación de jóvenes, las que tenemos, las que mostraba cuando mostraba los análisis de hoja, han sido cosechas pequeñas, pero la tasa está sobre 80 puntos. Pero sí, ahora ya no solo estamos evaluando rendimiento, también estamos llegando hasta la evaluación de calidad de tasa. Sí. Un aplauso para David. Toma tu...